Acabo de terminar de limpiar el fregadero de la cocina. Algunos de mis amigos se van a casar en estos días y escucho muchas preguntas comunes, como ¿cuál es el ciclo de la limpieza? ¿Qué detergente debo utilizar? ¿Me podrías recomendar algún producto de limpieza? Incluso cuando llegué a Italia por primera vez, tuve estas y otras dudas, como se podrán imaginar. Hola a todos, yo soy Wendy y en este video te daré consejos y técnicas para que tu rutina de limpieza sea más fácil y efectiva. Mi primer consejo es organizarse. Hacer un plan de trabajo para la limpieza a realizar en la casa y dividir las habitaciones según la frecuencia de limpieza necesaria. Por ejemplo, hoy limpio la cocina, el salón y el baño. Pero eso no quiere decir que deje los dormitorios desordenados y con las camas deshechas. Asegúrate de empezar siempre por las estancias más concurridas, como la cocina, el salón y el baño, y luego pasar a las habitaciones menos frecuentadas. Empezar por estas puede resultar útil porque muchas veces son las que acumulan más polvo, suciedad y desorden. Al hacer esto, conseguirás dar una sensación inmediata de limpieza y orden a todo el ambiente. Además, limpiar y ordenar las estancias más frecuentadas crea un ambiente más funcional y acogedor, facilitando las actividades diarias y facilitando el mantenimiento general de la casa. Recuerda seguir un orden. Empezar a limpiar siempre de arriba a abajo, para evitar volver a ensuciar las superficies ya limpias. Compra los productos adecuados o hazlos tú mismo. Asegúrate de tener los productos de limpieza necesarios para realizar diversas tareas del hogar, como detergentes para pisos, desengrasantes de cocina, limpiacristales y más. En la descripción les dejo el enlace directo a un video donde les muestro cómo utilizar el ácido cítrico para la limpieza de la casa que, quién sabe, puede que les interese y resuelva alguna de sus dudas. Limpia el desorden con regularidad. Elimina elementos innecesarios y ordena los espacios para mantener el hogar limpio y ordenado. Otra cosa, ventila la casa.
Recuerda ventilar periódicamente las habitaciones para que circule el aire y evitar la acumulación de polvo y bacterias. 15 minutos al día en invierno te bastan, y en las estaciones cálidas puedes dejarlas abiertas todo el tiempo que quieras. Para lavar los pisos, utiliza un detergente específico para el tipo de piso que tienes en tu hogar y aspira o barre antes de lavarlos. Para una limpieza más profunda de estos, puedes lavarlos con vapor si tienes la posibilidad. Concéntrate en los detalles. Dedica tiempo a los marcos de las puertas, las manijas de las ventanas, los rodapiés, para una limpieza completa. Oblígate a dedicar tiempo a la limpieza todos los días. Aunque sean solo 15 minutos o media hora, pueden marcar la diferencia a la hora de mantener tu hogar limpio y ordenado. Mantener la casa limpia y ordenada puede ser gratificante y satisfactorio. No te desanimes si eres principiante. Recuerda que cada pequeño paso cuenta y cada esfuerzo que hagas para mantener limpio tu hogar es un paso hacia una vida más organizada y tranquila. Comienza con objetivos pequeños, como dedicar una pequeña porción de tu tiempo cada día a la limpieza. Y no olvides recompensarte por cada pequeño logro alcanzado. No temas pedir ayuda si la necesitas. Y recuerda que incluso las personas más experimentadas empezaron por algún lado.
Así que sigue esforzándote. Verás que con el tiempo será más fácil y gratificante. Concéntrate en los detalles. Dedica tiempo a los marcos de las puertas, las manijas de las ventanas, los rodapiés, para una limpieza completa. Por ahora me despido y espero verte en los próximos vlogs de Wendy. ¡Chao!